Mateo 23:13. Pero observemos un poco, primeramente, Mateo 23:11. Suba su mirada un poco, devuélvala un poco al verso 11. ¿Lo tienen? Pero el mayor de ustedes será su servidor, y cualquiera que se engrandece será humillado. Ahí, cualquiera que se engrandece será humillado, y cualquiera que se humille será engrandecido. Hermanos míos, la metodología de Dios, la forma en que Dios trabaja, la forma en que Dios hace su obra, es completamente contraria a la forma en que los hombres trabajan, a la forma en que la humanidad y su pecado operan. Los hombres en este mundo caído piensan que engrandeciéndose serán grandes. Dios dice, no, engrandeciéndote serás humillado. Y piensan que humillándose nunca seré grande. Y Dios dice, no, más bien humillándote delante de mí, delante de Dios, serás engrandecido. Lo ven, es completamente lo que nosotros llamaríamos una dirección contraria. El ser humano maneja en una vía, Dios maneja completamente en la vía contraria. Opera en un sentido completamente distinto. Así que en Mateo capítulo 23, la naciente iglesia, recuerdan que dijimos el domingo anterior que Jesús dice en Mateo por primera vez, sobre esta roca edificaré mi iglesia. La naciente iglesia que registra el Evangelio de Mateo debe aprender a reconocer la manera en que Dios evalúa, califica y juzga. La forma en que Dios lo hace es diferente a la forma en que los hombres lo hacen. Dios le da su apoyo a quien se humilla y juzga y condena al que se exalta a sí mismo, al que hace lo que él quiere, al que determina el camino por donde él quiere determinarlo. Dios trae juicio sobre ese tipo de actitudes, y al que se humilla y se sujeta, Dios lo bendice. Así que debemos tener eso en cuenta antes de llegar a la sección que hoy nos interesa. Debemos recordar que Dios quiere enseñarle a la iglesia que está naciendo en el Evangelio de Mateo, Dios quiere enseñarle cómo tiene que administrar la gloria humana. Y de hecho está diciéndoles, la gloria humana no funciona aquí. La gloria humana conlleva el juicio de Dios. Además de decirles eso, les está diciendo, la humildad humana trae la bendición de Dios. La gloria humana no. La gloria humana solo atraerá sobre nosotros la condenación eterna. Así que el mismo texto es un texto completamente lleno de expresiones de juicio. Tenemos entonces instrucción y juicio. ¿Qué tipo de juicio encontramos en Mateo 23? Encontramos un juicio severo. ¿A quiénes? ¿A quiénes se les enjuicia severamente? A los falsos, a los aparentemente sujetos a Dios, a los que externamente guardan ciertos principios de piedad, pero internamente ellos hacen lo que quieren y viven conforme a sus propios deseos. Ese tipo de personas son severamente enjuiciados. Ahora leamos el juicio. Mateo 23:13, lo tienen de ahí en adelante. Pero ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, que cierran el reino de los cielos delante de los hombres, porque ni entran ustedes, ni dejan entrar a los que están entrando. Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, que devoran las casas de las viudas, aun cuando por pretexto hacen largas oraciones. Por eso recibirán mayor condenación. Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, que recorren el mar y la tierra para hacer un prosélito, un seguidor, un discípulo, y cuando llega a hacerlo, lo hacen hijo del infierno 2 veces más que ustedes.
Ay de ustedes, guías ciegos, porque dicen, no es nada si alguien jura por el templo, pero el que jura por el oro del templo contrae obligación. Insensatos y ciegos, porque ¿qué es más importante? ¿El oro o el templo que santificó el oro? También ustedes dicen, no es nada si alguien jura por el altar, pero el que jura por la ofrenda que está sobre él contrae obligación. Ciegos, porque ¿qué es más importante? ¿La ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Por eso, el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por aquel que en él habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, que pagan el diezmo de la menta, del anís y del comino, y han descuidado los preceptos más importantes de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Estas son las cosas que debían haber hecho sin descuidar aquellas. Guías ciegos que cuelan el mosquito y se tragan el camello. Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, que limpian el exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de desenfreno. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que lo de afuera también quede limpio. Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, que son semejantes a sepulcros blanqueados. Por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también ustedes por fuera parecen justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía y de iniquidad. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque edifican los sepulcros de los profetas y adornan los monumentos de los justos, y dicen, si nosotros hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en derramar la sangre de los profetas. Así que dan testimonio en contra de ustedes mismos, que son hijos de los que asesinaron a los profetas. Llenen pues la medida de la culpa de sus padres. Serpientes, camada de víboras, ¿cómo escaparán del juicio del infierno? Por tanto, miren, yo les envío profetas, sabios y escribas. A algunos de ellos ustedes los matarán y crucificarán. A otros los azotarán en sus sinagogas y los perseguirán de ciudad en ciudad, para que recaiga sobre ustedes la culpa de toda la sangre justa derramada sobre la tierra, desde la sangre del justo Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien ustedes asesinaron entre el templo y el altar. En verdad les digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus pollitos debajo de sus alas y no quisiste? Por tanto, la casa de ustedes la casa de ustedes se les deja desierta, porque les digo que desde ahora en adelante no me verán más hasta que digan, bendito aquel que viene en el nombre del Señor. Esto que hemos leído se considera los ay de los falsos maestros. Vamos a examinar esos ay bajo el título Conociendo a Jesús el Cristo, pobrecitos sus enjuiciados. Oremos. Padre, gracias por la oportunidad que tenemos de estar ante su palabra una vez más para examinarla, para considerar sus declaraciones, sus enseñanzas, las grandiosas palabras de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Padre, guíanos a través de este tiempo de exposición. Ayúdame a mí
que mis maneras sean correctas, que mis formas sean correctas y la exposición de su palabra alumbre nuestra mente. Que por su gracia seamos auxiliados en esto. Oramos por los méritos de Cristo en la cruz del Calvario. Amén. Hermanos míos, tenemos en esa sección un total de 7 ay. Les dicen ayes, pero suena muy raro, ¿verdad? A mi oído suena extraño. Así que les vamos a decir los 7 ay de Mateo 23. ¿Dónde están los ay de Mateo, en Mateo 23? Ahí encuentras los ay y son 7. Y es interesante porque en Mateo 5, ¿qué encuentras? ¿Qué encuentras en Mateo 5? ¿Alguien se acuerda? Las bienaventuranzas. Gracias, hermano. Las bienaventuranzas. En Mateo 5 encuentras esta frase: bienaventurado, bienaventurado, bienaventurado. Y lo encuentras 8 veces. Bienaventurado, bienaventurado, bienaventurado. Para decirlo en un término más conocido por nosotros: bendito seas tú. Bendito seas tú. 8 veces. Y en Mateo 23... ay de ti, hipócrita, ay de ti, hipócrita, ay de ti, hipócrita, 7 veces. Sin duda, el Evangelio contiene dentro de él más bendición que maldición. Hay más declaraciones de bendito seas, pero noten que también hay juicio, y hay un juicio perfecto. Hay un juicio que apunta a 7 expresiones de juicio. Si usted encuentra 8 en su Biblia, 8 hay, es una cuestión de traducciones. En el original hay 7. 7 lamentos. La palabra también podría ser traducida así: los lamentos para los incrédulos, los lamentos para los falsos maestros. Pero yo quise ponerle algo más cotidiano: pobrecitos. Es como cuando la madre le dice al niño: pobrecito de usted, si yo vengo y esa cama no está tendida. Ay de usted, si yo entro al cuarto y sigue desordenado. Ay, usted va a ver lo que le va a pasar. Eso es lo que está diciendo Jesús en Mateo 23. Ay de usted, pobrecito usted. Pero en términos no de pobrecito mi chiquito, sino en términos de pobrecito por el juicio que te vendrá. El infierno mismo se abrirá sobre ti y serás consumido al final de tu tiempo si tienes algo que ver con estos falsos maestros, con estos falsos religiosos, falsos líderes, falsos cristianos, vamos a decirlo así, falsos cristianos. Así que definitivamente el que haya leído Mateo 23 con nosotros debería estar diciendo: pastor, usted podría organizar esa información en un esquema que a mí me quede claro de qué me tengo que cuidar. Porque yo no quiero ser uno de los pobrecitos que serán enjuiciados y condenados en el día final. Así que vamos a organizarlo de esta manera. Lo primero es: pobrecito aquel que le cierra el reino de los cielos a los que están interesados en entrar. Una de las primeras cosas de las que debemos cuidarnos: pobrecito el que le pone un candado al reino de los cielos para que los que quieren entrar no puedan entrar. Mira ahí Mateo 23, 13 hasta el 15. Pero hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que cierran el reino de los cielos delante de los hombres. Imagínate eso. Cierran el reino de los cielos delante de los hombres, porque ni entran ustedes, ni dejan entrar a los que están entrando. Póngale una rayita a eso, subráyelo. Ni entran ustedes, ni dejan entrar a los que están entrando. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que devoran las casas de las viudas, aun cuando por pretexto hacen largas oraciones. Por eso recibirán mayor condenación. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que recorren el mar y la tierra para hacer un prosélito, y cuando llega a hacerlo, lo hacen hijo del infierno 2 veces más que ustedes. Estos líderes religiosos de la época hacían algo lamentable.
cerraban el reino de los cielos. La idea en el original es ponerle un candado al ingreso al reino de los cielos. Enllavaban, es la palabra que nosotros utilizaríamos. No cerraban, enllavaban, encadenaban la entrada al reino de los cielos a los que estaban interesados en entrar. Imagina qué clase de responsabilidad puede tener un hombre que, aparentando ser un cristiano, un seguidor de Dios, realmente está siendo un obstáculo. Ni entra él, ni está dejando entrar a nadie. Sea hombre, sea mujer. Ni entro yo, ni dejo que otro entre. Estoy haciendo caer a los demás. Estoy haciendo que ellos pequen. La forma en que lo hacían era poniendo cargas desmedidas sobre los hombros de personas, cargas que ponían sobre los hombros de la gente, cargas que ellos no llevaban ni con un dedo. Era una forma de hacerlo. Un ejemplo, pidiéndole sustento a las viudas a cambio de oraciones. Eso es lo que dice ahí. Dice el texto, verso 14, ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, que devoran las casas de las viudas, aun cuando por pretexto hacen largas oraciones. Esa es una de las formas en que ellos eran estorbo a los que querían entrar. ¿Cómo? Volviendo la fe cristiana algo muy pesada. Volviendo la creencia en Dios como algo muy pesado de sobrellevar. Era tan pesado que te cobraban caro por ir a orar por ti. Cobraban caro por llegar a la casa y orar conmigo y acompañarme en la fe. Y sin duda eso también significaría instruirle, enseñarle, orar con las viudas. Ellos realizaban una explotación financiera de los interesados. Imagínate si querías invitar a uno de esos líderes para que oraran juntos. Tenías que empezar por revisar cuánta plata había en la billetera. Tenías que empezar por revisar cuánto arroz y cuánto frijol había en la alacena. Porque ellos para venir primero cobran. Porque ellos para venir y orar primero quieren ver qué hay para comer. Si no, no vienen. Entonces, si tú estabas interesado en un tiempo de oración, no lo ibas a tener, a menos que tuvieras el recurso. Y las viudas, creyendo que necesitaban exponerse a oración, hacían grandes esfuerzos financieros para mandar a traer a un líder para que ore conmigo, para que ore con nosotros. Una viuda en la Biblia es una mujer que ha quedado sola. Una mujer que no tuvo hijos, una mujer que no tiene quien le sustente y que muy probablemente por la edad ya no puede volverse a casar. Es muy anciana. Imagínate estos líderes religiosos cobrando caro para ir a acompañarla. A una hermana en la fe, diríamos nosotros, una hermana que está sola, una hermana que necesita apoyo, una hermana que necesita consuelo. Y ellos cobraban caro y decían, pero usted tiene algo bastante que darnos, porque nosotros no vamos a ir de gratis. Así que dice la Escritura, recibirán mayor condenación. Si tú observas y comparas, mira Mateo 10, 7 al 10. Estos son los que Cristo envió. Los que Cristo envió no son los falsos, son los verdaderos. Mateo 10, 7 al 10. ¿Lo tienen? Y cuando vayan, prediquen. Cuando vayan, prediquen diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué más hay que hacer? Verso 8, sanen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos, expulsen demonios. ¿Qué dice al final, hermanos? De gracia recibieron, den de gracia. No cobren, hagan todo eso, pero no cobren. Cuando vayan, no cobren. Abran las puertas del cielo sobre la gente a la que ustedes van a visitar. Compártanles el evangelio, ayúdenles, oren por ellos, guíenlos a Cristo, enséñenles dónde hay redención. Nunca cobren, den de gracia, porque de gracia ustedes recibieron. Luego dice el verso 9, no se provean de oro
ni de plata, ni de cobre para llevar en sus cintos, ni de alforja para el camino, algo para echar, ni 2 túnicas, ni de sandalias, ni de bordón, porque el obrero es digno de su sostén, dice en el original. El obrero es digno de su sostén. Los que Cristo envió debían ser sostenidos, no enriquecidos, sostenidos. ¿Me explico? No que hicieran un emporio financiero a partir de la predicación del evangelio. Eso no era lo que estaban siendo llamados. Era sustentados, es decir, proveyéndoles lo necesario, no haciéndolos ricos. Pero estos, los falsos, solo iban si iban a tener enriquecimiento. Si no, no. Lo que Jesús dio como mandato era el sustento adecuado, no el enriquecimiento ilícito a costillas de las almas que necesitaban el evangelio. En cuanto a la necesidad del evangelio, dice la Biblia, de gracia recibiste, ¿no? Entonces de gracia. Si te dan bien, si no, no te preocupes, no andes almacenando oro. Entonces digo yo, hermano, pero ¿cuánto oro tienes tú ahí? Si no, no voy. Tengo 100 quilates, ¿me vas a dar 50? Sí, ok, voy para allá. Me explico. Y no tengo casi oro, hermano, no tengo oro ni plata, dice Pedro y Juan. Oro y plata no tenemos. Lo que tenemos es a Cristo. Te vamos a dar a Cristo. Hermanos míos, los hombres de Dios no están enfocados en intercambiar, en cerrar la entrada a los que están interesados porque no tienen plata. Como no tienes, como eres pobre, como tienes miseria, entonces contigo no te voy a predicar el evangelio. Solo le predico a los poderosos, a los que pueden financiarme, a los que pueden sustentarme. Esa mentalidad es antibíblica. Dejaban sin alimento a una viuda a cambio de oraciones. Oiga eso. Dejaban sin comida a una persona que no tenía nada a cambio de orar, dejando claro que desde hace mucho tiempo, la Biblia ya había dejado claro que desde hace mucho tiempo, cuando se hacía algo debía ser por gracia, no a cambio de recursos financieros. La segunda forma de cerrar la entrada al cielo, recuerde la primera, cobrando caro por los servicios celestiales. Y la segunda forma, convirtiendo a las personas en doblemente más hijos del infierno. Eso es increíble. Verso 15. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, recorren el mar y la tierra para hacer un prosélito. Y cuando llegan a hacerlo, lo hacen hijo del infierno 2 veces más que ustedes. ¿Cómo se logra eso, pastor? ¿Cómo es que se termina uno formando a un discípulo que es 2 veces más hijo del infierno que yo? Imagínate eso. O sea, estos falsos maestros eran herederos del infierno y formaban discípulos que eran doblemente más hijos del infierno que ellos. Estos falsos maestros convertían a la gente a un movimiento, no a Dios, sino a un movimiento. Los volvían fanáticos, discípulos, seguidores, de manera fanática de su movimiento. Es decir, sí tenían seguidores, sí formaban seguidores, pero no de Dios, sino del judaísmo. Y formaban seguidores que estaban dispuestos a ser asesinos con tal de mantener en pie su creencia. Saulo era uno de esos. Saulo había sido formado a los pies de Gamaliel. Gamaliel nunca mató a un cristiano y Saulo sí. Saulo los perseguía, los amarraba, los colgaba, de todo les hacía. Y entonces Saulo era más fanático que Gamaliel mismo. He ahí un buen ejemplo de un hombre que se había sido hecho 2 veces más hijo del infierno que su maestro. Porque ellos, lamentablemente, no guiaban a las personas a Dios. No las guiaban al conocimiento del reino, las guiaban a su movimiento. Hermanos míos, debemos tener cuidado de no condenar a huecos profundos a las almas que nos escuchan. No condenarlas,
no volverlas 2 veces más hijos del infierno, que ahora lo que defiende es un esquema teológico y no a Cristo. Déjame decirte alguno de los ismos, y yo sé que lo que voy a decir es peligroso, pero hay que decirlo. Alguno de los ismos, el pentecostalismo, escucha otro, el fundamentalismo, otro más, el carismatismo, otro más, el anglicalismo, otro más, el calvinismo, otro más, el luteranismo, el arrianismo, el metodismo, el catolicismo, el arminianismo. Un montón de ismos, ¿no? ¿Y esos qué son? Corrientes pseudo-cristianas, puede que sean cristianas, pero si lo que ya estamos defendiendo es una organización de un esquema teológico y no a Cristo, eso ya no es cristianismo, eso es otro ismo, eso es algo más. Si yo defiendo algo más que a Cristo o algo menos que a Cristo, yo estoy siendo 2 veces más hijo del infierno que quien me formó a mí. Debo tener cuidado. Por eso esta iglesia se llama simplemente iglesia cristiana. No defiende un ismo o el otro ismo, sino que quiere proclamar a Cristo, a Cristo. Hermanos, ¿a quién proclaman todos los profetas? A Cristo. ¿Quién es la palabra perfecta y la manifestación visible perfecta del Padre a los hombres? Cristo. ¿Quién es nuestro reconciliador? Cristo. Dice Pablo, yo predico a Cristo y a este crucificado. Nada más. Una vez me dijeron, pues que usted no predica esquemas teológicos. Y le dije yo, eso me alegra. Que usted se dé cuenta que yo no predico esquemas teológicos. Hermanos, yo soy de cierta manera calvinista. Yo soy de cierta manera fundamentalista. Yo soy de cierta manera, y ahí podría seguir, me explico. De cierta manera alguien puede ser esto, pero como que tiene un poco de todo, pero no es eso, no. Porque el centro sigue siendo Cristo, Cristo. ¿Usted alguna vez me ha visto a mí aquí defender el movimiento bautista? Los bautistas son parte del movimiento fundamentalista. No, yo nunca estoy hablando aquí de los bautistas. Me ha visto defender el movimiento metodista, no, el anglicano, no, el luterano, no. No hablo de esas cosas. No predicamos esquemas teológicos, predicamos a Cristo y a este crucificado. Recuerde, pobrecito, el que devora la casa de una viuda a cambio de los bienes celestiales. Pobrecito el que hace discípulos que son fanáticos, seguidores de un sistema teológico y no de Cristo. ¿Me explico? Porque esa persona que está generando eso, le está poniendo un candado al frente, en la nariz, al que quería entrar al reino de los cielos. A veces me dan ganas, vamos a imaginar que esta Biblia es una bolsa y viene gente dentro de la bolsa y tiene la gente ideas en la cabeza. Me dan ganas de vaciarle todas las ideas que le enseñaron para enseñarle a Cristo. ¿Por qué? Porque lo tenían 2 veces más hijo del infierno que de Cristo mismo. Cuando uno lo escucha, cuando uno habla con ellos, uno se da cuenta, se han vuelto fanáticos de un movimiento, se han vuelto fanáticos de un sistema humano. No son discípulos, que quiere decir seguidores de Cristo. No están siguiendo a Cristo, están siguiendo a un hombre o a un movimiento que algún hombre ha formado. Debemos tener mucho cuidado de eso. Primera razón de lamento: obstaculizar la entrada al reino de los cielos por 2 vías: cobrando por los beneficios del evangelio, o bien formando una mentalidad en la gente que quiere seguir a Cristo que realmente no es la mentalidad de Cristo mismo. Hay algunos, tristemente, son más condenatorios que cristianos, enjuiciadores que cristianos. No parece el mensaje de Cristo, sino las demandas de los hombres. La segunda razón, o el segundo grupo de acumulamiento de los hay,
está en los pobrecitos guías de ciegos que están más interesados en lo terrenal que en lo celestial. Están más interesados en lo material que en lo glorioso que tiene que ver con el Evangelio. Mira Mateo 23, 16 al 24. ¿Lo tienen? Ay de ustedes, guías de ciegos. Ahora va con otro tema. Porque dicen, no es nada si alguien jura por el templo, pero el que jura por el oro del templo contrae obligación. Insensatos y ciegos. ¿Qué es más importante, el oro o el templo que santificó el oro? También ustedes dicen, no es nada si alguien jura por el altar, pero el que jura por la ofrenda que está sobre él contrae obligación. Ciegos, porque ¿qué es más importante, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Por eso el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por aquel que en él habita. Versículo 22 es muy importante. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. ¡Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que pagan el diezmo de la menta, el anís, el comino y descuidan los preceptos más importantes, como la justicia, la misericordia, la fidelidad! Estas son las cosas que deberían haber hecho. Deberían haber sido justos, misericordiosos, fieles, sin dejar de hacer aquello, sin descuidar aquellas. Guías de ciegos, cuelan el mosquito y se tragan el camello. Ahí está. Todo eso está agrupado en un interés desmedido en lo meramente terrenal y un abandono de lo que es espiritual. ¿Qué es lo terrenal? Ahí puedes asociar palabras. Ahí hay palabras como oro, ¿verdad? Oro por encima del templo, ofrendas por encima del altar, diezmo de las hierbas por encima de la fidelidad, por encima de la misericordia, por encima de la justicia. Es decir, imagínate, demandarle a la gente que tiene que diezmar comino, anís, eneldo, para que digamos algo, achote y, ¿verdad? Y qué sé yo, cosas que huelen bien, hierbabuena, que tienes que diezmar eso sí estás obligado a darlo. ¿Por qué? Porque eso lo usaban para cocinar ellos y para sus alimentos que supieran rico, me explico, y para las casas, para perfume. Ellos usaban esas hierbas, eran muy codiciadas esas hierbas. Eso, decían ellos, es más importante que ser justo, que ser misericordioso, que ser fiel a Dios. Es más importante diezmar. Si alguien hacía una promesa, yo prometo que voy a dar 10,000 colones, por el altar lo prometo. Y ellos decían, no, te estás equivocando. No es por el altar, no es por el templo, es por la cantidad de oro que hay adentro. ¿Y eso qué significaba? Se llaman intereses. Es decir, si jurabas sobre algo en base a 10,000 millones de talentos de oro, mi compromiso era brutal. Quedaba comprometido yo en base a una millonada. Esos son los intereses, lo que el banco llama intereses, me explico. Llegas y haces un préstamo y vas a tener que pagarlo 8 veces. Y entonces dicen ellos, ¿para qué hizo el préstamo con nosotros? Eso es lo que nosotros cobramos. Empresas financieras, estos líderes religiosos le decían a la gente, más importante que el compromiso por el templo es el compromiso sobre el oro que está en el templo. Más importante que el compromiso sobre el altar es el compromiso sobre la ofrenda que está en el altar. Normalmente la ofrenda que estaba en el altar tenía que ser de cereal o tenía que ser de carne, es decir, las harinas y la carne que ellos iban a comer, el oro que ellos iban a tener para su beneficio, las hierbas que ellos iban a tener para su beneficio. Medían la fidelidad del pueblo a cambio de beneficios humanos y no de fidelidad ante Dios. Hermanos míos, evidentemente no estamos muy largos de las generaciones actuales. Si tú más o menos le has estado poniendo el ojo a lo que ocurre en programas de televisión de un canal que hay por ahí, creo que todavía existe, que se llama Enlace, que te enlaza o algo, normalmente todos los compromisos no son fidelidad, no son misericordia, no son justicia, es monetario. Todos los compromisos son monetarios. ¿Conoces la expresión bendecido, prosperado y en victoria?
¿La conoces? Es raro porque yo no conozco la expresión justo, misericordioso y fiel. No conozco esa. No conozco la que es bíblica. Justo, misericordioso y fiel a Dios. Conozco la que han hecho viral, bendecido, prosperado y en victoria. El ser humano diseña sus propios estándares de supuestamente calificación delante de Dios. Es decir, dicen los que menos tienen plata, probablemente dirán, por lo menos tengo trabajo y tengo salud. Ya estoy bendecido. Y los que tienen pues más platita seguro dirán, claro, estoy bendecido, prosperado y en victoria. Me está yendo bien, mis finanzas están caminando excelente. Más, pastor, ¿cuándo hay reunión de caballeros? ¿Verdad? Pero eso realmente es reunión de inversionistas. ¿Cuándo hay reunión de caballeros? Para hacer nuevos contactos, para hacer nuevos amigos, para hacer nuevos clientes, para tener mejores relaciones financieras, para financiarnos mejor. Y aprovechan y hacen un campamento, una reunión de varones inversionistas. Y al final de la reunión el pastor dice, estoy construyendo un templo nuevo. Si alguno quiere apoyar, aquí está el lugar donde estamos haciendo, mire esto, mire aquello. Estrategias humanas para hacer a las personas seguidores de un sistema que es meramente material, terrenal, caído, humano y que no tiene nada que ver con Dios. Hermanos míos, recordemos que los parámetros bíblicos son distintos. Justicia, misericordia, fidelidad. Entonces no hay que ofrendar, pastor. Dice, esto es lo que hay que cuidar sin descuidar lo otro. Pero lo más importante es lo que tiene que ver con la eternidad. Con la eternidad. Hermanos, ser justos, ser rectos, hacer lo que es justo. Eso es un estilo de vida. Misericordia, eso es un estilo de vida. Fidelidad, eso es un estilo de vida. Eso no es una acción en la que yo lleno un cheque y lo mando para ahí. Eso no me demuestra fidelidad, eso no demuestra misericordia, eso no demuestra rectitud. Es un estilo de vida lo que mostraría realmente si vivo delante del rostro de Dios todo el tiempo. Pobrecito aquel que confunde la verdadera fe, el vivir delante de Dios todo el tiempo, el amor al prójimo y el amor a Dios por sobre todo, con algo meramente terrenal, financiero, económico. Las palabras que se utilizan en esa sección que acabamos de leer son palabras que hablan simplemente de dineros, oro, bienes terrenales, ofrendas, todo lo que mantuviera a los líderes con buena posición económica en medio de la sociedad. Eso es todo. Jamás Dios nos guarde a nosotros de proceder de tal manera. La ceguera de los hombres radica en que es más fácil, siempre será más fácil utilizar estándares humanos para juzgar y calificar su relación con Dios que usar la medida de Dios. Usted vio que empezó a decirle ciegos y guías de ciegos hasta que empezó a hablar de la parte financiera, económica, material. Ahí fue que empezó a llamarles así. Ciegos, guías de ciegos, insensatos. ¿Cómo se les ocurre pensar que el reino de Dios se alcanza por compromisos meramente financieros, terrenales? Mira lo que Dios dice. Escucha a Dios hablando. Conozco a todas las aves de los montes, y mío es todo lo que en el campo se mueve. Si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y todo lo que en él hay. Dios hablando en el Salmo 50. ¿Sabes qué está diciendo Dios? Materialmente, yo de ti, yo no necesito nada. Financieramente, yo no ocupo que me sostengas, dice Dios. Mío es todo lo que hay. Así que los compromisos, cuando en un lugar de culto se me enseña que el gran compromiso, ¿cuál es? Tu promesa de fe. Así mides tú los compromisos. Sí, ¿cuánto dinero vas a dar este año que viene?
Hermano, si así se mide el compromiso, levántese y váyase. Porque en ese lugar no se enseña a la gente el camino al cielo, sino el camino al infierno. Y pobrecito aquel, ciego igual que su maestro, que se quede ahí sentado, basado el sistema en una cuestión meramente financiera. Una hermana me decía, 8 meses después vino el pastor a visitarme, cuando no volví, y vino para decirme que debía 8 meses de ofrenda. ¿Verdad? ¡Qué increíble! Eso vino a preguntarme, no vino a decirme, mira hermana, yo quería hablar contigo, ¿en qué te ofendimos o qué hicimos? ¿De qué manera fuimos estorbo para tu crecimiento? No, vino y dijo, buenas, ¿cómo está? Mire, es que, mire, usted dijo unas promesas y no está cumpliéndolas. Debe tantos meses de ofrenda. Hermanos, eso es impío, eso es iniquidad, eso es maldad, eso es una visión meramente terrenal. Las palabras son miserable de esa persona, ciego, y pobrecito el ciego que lo apoye, pobrecito el ciego que esté con él detrás de lo que es meramente terrenal. ¿Cuál debería ser nuestra mentalidad en cuanto a lo financiero, hermano? Pastor, es que entonces la obra del Señor no ocupa nada económico. Escucha la mentalidad correcta. Primera de Crónicas 29:14. Primer libro de Crónicas 29:14. Pero ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos ofrecer tan generosamente todo esto? Porque de ti proceden todas las cosas, y de lo recibido de tu mano te damos. Esa es la mentalidad correcta. Ciertamente Dios nos concede, oigan eso hermanos, es una concesión. Dios nos concede que nosotros participemos del sostén financiero de la obra. Eso es una bendición. Que Dios me salve por gracia y me conceda poder apoyar, poder ofrendar. Pero aun cuando yo ofrendo, no soy yo el que ofrenda. Yo solo estoy dando lo que Dios me dio. Y esto lo tenía muy claro este hombre sabio. Dice, Señor, ¿quién soy yo? ¿Y quién es este pueblo? Para que nos creamos la gran cosa por la capacidad económica de lo que estamos hoy reuniendo. Si lo único que estamos haciendo es dando de lo que tú nos has dado. Porque todo te pertenece. Yo no podría recoger ni un 5 si Dios no hubiese tenido de mí compasión y me hubiera dado fuerzas. Si cuando amanezco enfermo ya no puedo ni ir a trabajar. Hasta ahí llegó todo, ¿verdad? Ando yo ahí manejando el bellaco, un Toyota Hilux modelo 2028, el bellacón, bien bonito el carro, lo parqueo, la gran finca, el montón de ganado, y digo, ¿verdad? ¿Quién soy yo? Y dice Dios, lo único que andas manejando o lo único que posees es de lo que yo te he dado. No hay grandeza en ti, pues polvo eres. Y al polvo vas a volver. No hay nada, aunque Dios te lo haya dado en especias, dijo Pedrito el Escamoso. ¿Saben qué era? Viéndose al espejo, Pedrito el Escamoso decía, te doy gracias Dios por todo lo que me has dado. Solo era él, no tenía nada. Viéndose al espejo y dice, me lo diste en especias. Es decir, el sujeto y su belleza. No hago alusión a eso para contarles un chiste. Hago alusión a eso porque estamos en medio de una sociedad que está enamorada de sí mismo. Vive viendo la belleza que tiene. La vive viendo en sus selfies. La belleza que tiene, la belleza que tiene. Esta generación padece de eso. Hermano mío, cuando veas esa belleza que tienes, recuerda, solo tienes de lo que Dios te ha dado. Y créeme que no te durará mucho. Créeme, más rápido de lo que piensas, estarás peinando canas y viendo arrugas. Y todo lo que yo consideraba mi gloria se habrá ido. Se habrá ido. Vana es la belleza, vana es la hermosura. Y es curioso que dice, la mujer que teme al Señor. Como que ¿cuál es la que padece más de eso, hermano? La mujer que teme al Señor.
esa será alabada. La belleza y la hermosura no la sigas. Pastor, pero yo veo un montón de hombres haciendo eso hoy también. Sí, porque en esta cultura el varón ha sido afeminado. El varón ha sido conquistado y ha aprendido a echarse cremita y ha aprendido a ponerse pomaditas y cosas bellas para que también él esté guapo y bonito y atractivo. A los varones de antes eso no les interesaba. A mi abuelo nunca lo vi yo, más que untándose, nunca lo vi, pero seguramente se untaría cepol. Nada más. ¿Me explico? Todavía me acuerdo de los anuncios de Lubriderm, ¿verdad? Lubriderm. Nivea, para que tu piel no esté reseca, ¿verdad? Y ahora hay Nivea Men. Y uno dice, ¿y esto? ¿De dónde salió? Claro, hermano, yo también soy de la época, yo me compro mi Old Spice y me echo, claro que sí, hay que oler rico. Pero hay que tener en cuenta que ¿qué es lo que soy? Polvo, polvo, solamente. Hermanos, una vez muerto, si no me entierras al segundo día, te vas a lamentar de ver mi verdadera condición. El alma vuelve a Dios que la creó y el cuerpo vuelve a la tierra porque es polvo. Así que recuerda la próxima vez, nada humano debe opacar la gloria del único que salva, el cual es solamente Cristo. Él es nuestra redención, Él es nuestra vida, Él es mi resurrección. Si no fuera por Él, este cuerpo solo se podriría y caería muerto y no habría más esperanza. A Dios gloria, a Dios belleza, a Dios grandeza, todo. A Dios piel seca. Y aún la que esté nutrida y lubricada también. Toda se iría a la tierra y no volvería más a la vida, nunca más. Hermanos míos, en cuanto a lo material, solo damos de lo que el Señor nos da. En todo sentido. Nunca, nunca, Dios nos ayude a nosotros. Nunca creamos que poniéndole mi apellido a esta propiedad se va a reafirmar mi grandeza. Los maestros del primer siglo se equivocaron y pensaron que se trataba de cuentas bancarias. Eso no había, pero lo que habían eran compromisos en base a recursos financieros, usando la base, el patrón oro. Depende de cuánto oro había en el templo, así quedaba yo comprometido con la promesa que hice. Imagínate, depende de cuánta carne habría sobre el altar, así quedaba yo comprometido con respecto a la carne que tenía que dar. Depende de las hierbas que tenía, así tenía que diezmar. Todo era meramente material. Nunca hablaron de la justicia, de la misericordia, de la fidelidad. Nunca hablaron de lo que se llaman virtudes cristianas. Todo se evaluaba materialmente, humanamente, terrenalmente. Tercer punto de caída, pobrecitos, los sepulcros blanqueados. Pobrecitos, los que por dentro son asesinos y por fuera aparentan ser santos. Mateo 23, 25, ¿lo tienen? Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que limpian el exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de desenfreno. Hermano, subraya las frases por dentro o por fuera, por dentro o exterior. Limpian el exterior. Por dentro están llenos de robo y desenfreno. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que lo de afuera también quede limpio. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que son semejantes a sepulcros blanqueados. Eso es lo mismo, está diciendo lo mismo. ¿Qué es un sepulcro blanqueado? Por fuera luce hermoso, por dentro está lleno de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Así también ustedes, por fuera parecen justos a los hombres, por dentro están llenos de hipocresía y de iniquidad. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque edifican los sepulcros de los profetas, adornan los monumentos de los justos. Misma ilustración, una tumba adornada, y dicen: si nosotros hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubieran sido sus cómplices en derramar la sangre de los profetas. Así que dan testimonio en contra de ustedes mismos de que son hijos de los que asesinaron a los profetas, o sea, son asesinos. Llenen pues la medida de la culpa de sus padres. Y esta es como la gran conclusión: serpientes es lo que son ustedes, dice.
camada de culebras, víboras venenosas, ¿cómo escaparán del juicio del infierno? Por tanto, miren, yo les envío profetas, sabios, escribas. A unos de ellos los van a matar, a otros los van a crucificar, a otros los van a azotar en sus sinagogas y los van a perseguir de ciudad en ciudad para que recaiga sobre ustedes la culpa de toda la sangre justa derramada sobre la tierra, desde la sangre del justo Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quienes ustedes asesinaron. La palabra asesinar, sangrar, desangrar, azotar, son las palabras que describen a esta generación. Ellos son asesinos. Dice que asesinaron entre el templo y el altar. En verdad les digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Jesús los atrapa en algo que se llama un silogismo implícito. Esos son términos de lógica. El pensamiento es lógico, es razonable. Jesús dice, todos los que persiguen o matan profetas son asesinos. Los fariseos, los maestros de la ley, persiguen y matan profetas. En conclusión, ustedes son asesinos. Y así los dejó condenados. Y les dice que son asesinos. Por dentro son unos asesinos, por fuera son los hombres de Dios, por fuera. Hermanos míos, si algo nosotros debemos luchar contra algo, es contra el show. ¿Qué es el show? ¿Te acuerdas de esa frase? El show o el espectáculo debe continuar. Debemos cuidarnos de que la vida de fe de la iglesia no sea solo un montaje teatral. Una apariencia, que nos vemos respetuosos y amables aquí y que luego somos hombres impíos, malos, perversos, que nos vemos como amables con nuestras esposas aquí y luego somos agresores y violentos como un estilo de vida. El show debe continuar, debemos cuidarnos de eso, que no se diga de nosotros, ay, usted no lo conoce, ay, usted no conoce a esa mujer como es. Dios nos guarde de esa apariencia, de que por dentro estamos perdidos y por fuera parecemos santos. De hecho, es interesante, siempre que aplicamos disciplina eclesiástica, la apariencia se va. En el nivel 1, en el nivel 2 o en el nivel 3. La apariencia de una persona sujeta, amable, bondadosa, que te dice Dios le bendiga, hermano, desaparece. Y te das cuenta que estás ante una persona que dice, usted diga lo que quiera, a mí no me interesa. Yo voy a hacer esto, yo voy a hacer aquello. Y uno dice, wow, creíamos que era una oveja. No, no es oveja, es un chivo, tiene cachos. Mi esposa tuvo ovejas. Las ovejas que tuvo mi esposa, las mataron los perros de los vecinos. No hicieron ni nada. Cuando vimos estaban muertas. Ahora tiene una cabra. ¿Y sabes qué hace la cabra? Ve los perros y se levanta y hace así. Eso es una cabra. Esa tiene cachos. Esa tiene violencia. Esa quiere cornear al perro que ve. Lo quiere chivear. Dale por la jupa al perro que ve. Y si le logra dar, adiós perro. ¿Ves? Es diferente. La cabra, digamos, tiene elementos de ataque. La oveja no. La oveja es calladita. Dice la Biblia que Cristo fue llevado al matadero como una oveja es llevada al matadero. No hace ni bulla. Hermanos míos, muchas veces cuando las personas son puestas en procesos de disciplina, son llamados a cuentas, sale a la luz quien realmente son. Lo de que estaba dentro como una tumba, se va para afuera y huele a muerto. Huele a muerto. Pero antes parecía una tumba limpia y blanqueada. Antes parecía algo muy bonito. Ustedes saben que nosotros tenemos esa cultura. Cuando mueren nuestros seres queridos, enchapamos el sepulcro. Y normalmente el color es blanquito, celestito. Siempre son colores limpios, claros. Algunos le ponen negro, pero aún así es un negro bonito. Si lo abrieras, si abriéramos la tumba, nos daríamos cuenta lo grave que es eso por dentro. Es más, eso es insalubre por dentro. No se puede entrar si no se anda un traje especial. Usted puede quedar ahí afectado por una bacteria y perder también su vida. Eso es increíble, mortal. Pero por fuera usted lo puede limpiar, encerar, darle brillo. Hermanos míos, pobrecitos aquellos que guardan
una apariencia delante de los hombres, pero por dentro están muertos en vida. La Biblia dice que a los hombres sus pecados se le hacen manifiestos, unos antes, otros después. A su tiempo sale a la luz quien realmente la persona es. ¿Y quiénes están propensos a eso, pastor? Todos nosotros. Todos nosotros. Hasta usted, todos nosotros. ¿Y cómo sabe que va a permanecer? Si me separo de Cristo, nada podré lograr. Unido a Él, permaneceré. Alejado de Él, me voy a hundir. Porque nosotros, hermanos, tenemos pecado por dentro. Tal vez ya no reine, tal vez ahora reina Cristo. Sin embargo, hay un mal dentro de mí. Dice Pablo, miserable de mí. ¿Quién me limpiará de este cuerpo de muerte? Mas gracias sean dadas a Dios por Jesucristo. Porque me puedo agarrar de Él, puedo colgarme de Él, puedo depender de Él, puedo sujetarme a Él, suplicarle a Él, depender de Él. Y Él me sostendrá. Él lo prometió, Él lo ha prometido. Pero en nosotros jamás podremos. Nunca nadie podrá decir, yo lo hice. Nosotros, de cierta manera, solo somos sepulcros blanqueados. Ahora lo que tenemos que ser es sinceros. No aparentar, ¿verdad? Pastor, qué rico huele, qué bien bañado se ve. ¿Usó de esos 3 para bañarse? Sí, hermano. Es que yo estoy limpio. Me dice un hermano, un gringuito, hermano, ¿tu corazón está limpio? ¿Ves qué diferente? Por fuera puedes oler rico, pero por dentro, ¿tu corazón está limpio? ¿Quién puede limpiar lo que decía el Salmo? Límpiame, Señor. Dame un corazón limpio. Solo tú puedes hacer eso. Yo no puedo. Dejémonos de apariencias. La vida a la que se nos está llamando es una vida imposible de vivir. Señor, sosténgame, ayúdeme, deme fuerza, líbreme del mal, guárdame de todo tipo de tentación, de pecado, de maldad. Ayúdame a hacer tu voluntad, perdóname. No debí decir eso, Señor. No debí hacer aquello tampoco. Ahora guíame. Si no hago eso todos los días, ay de mí. Si creo que yo puedo y que como me veo por fuera estoy por dentro, pobrecito de mí. No soy más que un asesino disfrazado de vida social. Hermanos míos, para terminar, es interesante ver que Jesús condenó a los maestros del primer siglo. Los condenó por cerrarle la entrada al cielo a los que querían entrar. Los condenó por enfocarse en lo que es meramente material y no en lo eterno y celestial. Y los condenó por guardar apariencias, por ser hipócritas, por no ser sinceros con respecto a sus luchas, a su realidad y a su necesidad. Y en medio del juicio, en medio de la condenación, hasta habló del infierno que se los va a tragar. Les dijo víboras, camada de víboras, usó palabras fuertes. En medio de todo eso termina diciendo, Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus pollitos debajo de sus alas y no quisiste? Qué increíble, ¿verdad? En medio de las declaraciones de ¡ay de usted! Encuentras algo especial, el lamento de Cristo por su ciudad. ¿Se acuerdan qué tan importante es Jerusalén en los evangelios? Es la ciudad reino, es el lugar donde el cielo besa la tierra, es el lugar donde está el templo y donde está el palacio del rey. Y al mismo rey lo llevan a la muerte dentro de muy pocos días. Así que Jesús se lamenta y dice, ¿cuántas veces te quise juntar? Y ojo a esto, y no quisiste. Hermanos míos, ahí está la aplicación principal. Quítale Jerusalén y póngale su nombre. ¿Cuántas veces te quise juntar y no quisiste? ¿Cuántas veces te llamé al arrepentimiento, a que te apartaras de estas cosas y no quisiste? ¿Cuántas veces desde el púlpito un hombre gastó su aliento? A veces termino como hoy con un dolor aquí en el abdomen porque estoy empujando mis palabras. Hermanos, esto no se hace por profesión u oficio, se hace por llamado.
llamado de Dios a decirle a la gente que se arrepienta, que se aparte de su pecado, que venga a Cristo, que suplique gracia, que lo busque hoy, que hoy es el día aceptable, que mañana no existe. Mañana no existe. Hoy hicimos unos planes para el 2026, pero el 2026 no existe. Mañana no existe. Lo que yo tengo es hoy, el día a día, el momento a momento, el aire que entra por mi nariz en este momento y vuelve a salir. Y si Dios quiere, vuelve a entrar otro poco. Cuando Dios diga hasta ahí, se acabó. Hermanos, Dios es soberano y solo Él es el que salva. Pero tú eres responsable completamente delante de Él de responder a su llamado. Mía es la responsabilidad, mío es el pecado, mía es la decadencia. La gracia y la misericordia vienen de Él. Mía es la necesidad. Recuerda esas palabras. ¿Cuántas veces yo te quise salvar? Ahora solo queda la ira. Ahora solo queda la expectación de un horrendo juicio y de una pérdida eterna del alma separado de Dios para siempre. Hermanos, algunos intentan arrepentirse cuando ya es demasiado tarde. ¿Tú te imaginas eso? El cerebro quiere arrepentirse, la cabeza quiere arrepentirse, el cuerpo, la persona quiere arrepentirse, pero ¿quién da el arrepentimiento? Dios. Y que Dios diga, ya no hay. Ya no hay. Eso es increíble. Me imagino que no hay cosa más horrenda. Eso es como estarse quemando en el infierno ya mismo, estando vivo. Que querer y no encontrar para mí. Entonces para mí no hay oportunidad, entonces para mí no hay salvación, entonces para mí no hay arrepentimiento. Dice el autor a los Hebreos, cuídense hermanos, que no hay alguno de ustedes como Esaú, que primero cambió la primogenitura, cambió la bendición por un plato de lentejas, y luego quiso que le dieran la bendición y no la hubo, aunque la pidió con lágrimas, ya no la encontró. Era demasiado tarde, el tiempo se había acabado. Hermanos míos, el tiempo se acaba. El tiempo se acaba. Porque somos hechos partícipes de Cristo. Si es que retenemos fielmente hasta el fin el principio de nuestra seguridad. Por lo cual dice, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones. Si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones. Y eso está en Hebreos 3. Y en Hebreos 4 dice, por tanto, puesto que todavía falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes antes se les había anunciado las buenas nuevas no entraron por causa de la desobediencia, Dios otra vez fija un día, hoy. Es interesante que dice, ¿cuál es el día que Dios fijó? Hoy. Diciendo, por medio de David, después de mucho tiempo, como se ha dicho antes, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones. Hebreos 3:14 y Hebreos 4:7. Seguidito, hoy. Si oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón. Hermano, algo de lo que he dicho muestra parte de mi maldad. ¿Acaso soy un poco hipócrita? ¿Un sepulcro medio blanqueado? Hoy arrepiéntete, hoy haz un cambio de vida, hoy depende de Dios, clámale por su misericordia, pide su ayuda, no dejes eso para otro día. Estamos dependientes de Él todo el tiempo, dependientes de Él, debemos depender de Él hoy. Thomas Watson dice lo siguiente y con esto termino: se puede caminar por el camino correcto con los pies. Porque los líderes religiosos, ¿hacia dónde caminaban siempre? Hacia el templo. Se puede caminar por el camino correcto con los pies, pero se puede ir hacia otro destino con el corazón. Si el corazón va detrás de la vanagloria, si el corazón está enfocado en lo terrenal, si el corazón está lleno de apariencias, en realidad los pies pueden venir a la iglesia y el corazón ir directo al infierno. De eso es de lo que se nos advierte en el Evangelio.
Ay de aquellos cuyo corazón no camina para donde los pies van. Desde las bancas mismas del culto yo puedo terminar condenado. Debemos suplicar a Dios por su gracia para que esto no venga sobre nuestras almas hoy, tal como declara el Evangelio. Vamos a orar.